A continuación, Momentos con Male. Hola, bienvenidas a Momentos con Male. Hoy es un gusto poder retomar este tiempo con ustedes ya sea en YouTube o en las plataformas de podcasts. Y vamos a retomar con un tema que es el desaprender. Durante nuestra vida, ¿verdad? Desde que iniciamos, pues nuestra vida en sí es un continuo aprendizaje. Desde que somos niños, ¿verdad? Nos vamos pues a una escuela, a una preparación académica, pero primero pasamos por la preparación de nuestros padres, los primeros pasos, la manera de hablar, ¿verdad? El poder empezar a hablar, es todo un aprendizaje. Pero conforme vamos nosotros decidiendo, ¿verdad? Ya en nuestra juventud y así, pues vamos adquiriendo conocimiento tanto académico como también en muchas otras áreas. Y vamos optando por hábitos, por conductas, por creencias, por maneras pues de pensar, ¿no? Y nos vamos formando criterios y un bagaje de conocimiento. Y aprendemos muchísimas cosas. Y dentro de ese aprendizaje a veces adoptamos creencias, adoptamos ideas, adoptamos maneras de hacer las cosas, que llega un momento en nuestra vida que es momento, ¿verdad? Siendo muy recurrente la palabra, es el tiempo de desaprender. Desaprendizaje de creencias, desaprendizajes de maneras, de formas, y como que puedes decir, ay, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Primero vamos aprendiendo y después esas cosas las vamos a tener que desechar. Pero el ser humano somos cambiantes. El ser humano, conforme va pasando, transcurriendo la vida, pues vamos cambiando y es bueno desaprender. Y quiero empezar con un ejemplo personal de algo muy sencillo. Yo soy de México y en la zona, propiamente soy de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y en nuestra ciudad, tú no puedes tomar agua del grifo porque no es potable, porque pues te puedes enfermar del estómago. Entonces sí, ahí pues hay filtros, pues tomas aguas de bridones, de garrafones, ¿verdad? Y hay algunas casas que sí tienen instaladas directamente el filtro para que el agua se purifique y la puedas ingerir así abriendo de una llave, pero no es la mayoría. Entonces, cuando yo llegué aquí a Centroamérica, cuando llegué a Costa Rica, pues aquí el agua sí es potable. Tú la puedes tomar así directamente de la llave y no hay ningún problema, ¿verdad? La misma agua que con la que te bañas, con la que bajas la llave del inodoro, o sea, el lavamanos, todo el agua, toda es potable. Pasa por el mismo proceso. Entonces, cuando llegué aquí a Costa Rica, cuando me casé y llegué, pues yo había aprendido que del agua, digo, de la llave del agua directa, no se podía tomar, ¿no? Entonces, para mí fue un choque en algo tan sencillo. Yo tuve que desaprender y aprender. Porque siempre cuando nosotros pasamos de un proceso de desaprendizaje, es porque vamos a adquirir un nuevo conocimiento, vamos a adquirir nuevas maneras, nuevas formas, ¿verdad? Entonces, mi esposo me decía, es que si puedes tomar del agua de la llave, y a mí se me hacía así como que una cosa que no puedo, porque es por la misma con la que le bajo al baño, ¿no? Entonces yo decía, no puedo. Y era algo, una lucha, era algo así. Pasé meses en que, no, yo con agua de garrafón y cómprame las botellitas y así. Y hasta que eso fue, fíjate, yo llegué en noviembre acá, un noviembre del 2012, y hasta en abril del 2013, mi mamá vino acá a conocer Costa Rica y pues a conocer dónde estaba viviendo yo.
Y llegó, ¿verdad? Y Eri le dice, ay, mire, usted del agua de la llave usted puede tomar, es potable, no hay ningún problema y que no sé qué. Y mi mamá tenía una capacidad de adaptación y de aprendizaje impresionante, ¿no? Entonces, y le dice, es que Malena, le dice Eric, ¿verdad? Yo no sé si en manera de acusarme o no sé, ¿verdad? ¿Verdad? Que quería bajarle el presupuesto. Digo, es que Malena hasta el momento no toma agua de la llave porque le da miedo, dice que se puede enfermar y así. Y mi mamá me dijo, ay, hija, no seas simple. Si te están diciendo que se puede tomar, es porque se puede tomar, ¿verdad? Y aquí todo mundo la usa. Y yo todavía, ¿verdad? Como si me enfermo, ¿no? Pero con esa animada que me pegó mi mamá, ¿verdad? Dije yo, pues, ay, Malena, ¿verdad? Pues toma, abuela, llave, no pasa nada. Pero en este ejemplo tan sencillo, tan simple, tan cotidiano, ¿verdad? Te estoy compartiendo un ejemplo, ¿verdad? De la vida, de lo común, de lo corriente, donde vienes con un aprendizaje que cuando cambias de lugar, que cuando cambias de la temporada en ocasiones, ¿verdad? En este momento de que yo te pongo este ejemplo, pues era que estabas cambiando de país y estaba cambiando de ciudad, ¿no? Y estaba cambiando de un sistema de agua potable diferente al mío, ¿no? Y me tenía que adecuar a esta nueva temporada de mi vida. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Te suena como, no te estoy diciendo que con el agua, ¿verdad? Pero de cosas que hemos aprendido, que creemos que eso es lo correcto, ¿sí? Pero llega un momento en nuestra vida que eso se quedó a veces hasta en el pasado, ¿no? A veces se quedó para otro tiempo. Imagínate que tú y yo dijéramos, no, no, yo no voy a usar la computadora, voy a usar la máquina, esa es de tecla dura, ¿verdad? Porque bueno, yo soy de una generación donde a mí me tocaron, ¿no? Esas maquinitas donde uno hacía el esfuerzo, ¿verdad? Y hasta peor con el dedo meñique, así como que, ay, no, esa ya no, y yo nunca aprendí, la verdad. Yo era de salto y salto así, pero así como de que de extra así, no, ¿verdad? Pero imagínate que yo me hubiera quedado con el tecleo así, ¿verdad? Y en esa máquina y decir, no, ya no quiero avanzar a otro. Pero ¿verdad que la vida, las temporadas nos llevan a que ese aprendizaje que en un momento fue tecnología de punta, tuvimos que emplear ese mismo movimiento, pero ya en otro tipo de equipo? Y tuvimos que desaprender para adaptarnos a lo nuevo. Y así nos va a ir pasando, ¿verdad? Así, y sobre todo en esta época donde todo va tan a prisa, ¿verdad? Ahora en nuestro celular traemos ahí la radio, el correo, ¿verdad? Porque antes teníamos que ir al correo físico, ¿verdad? A la oficina de correo a poner una carta. Y desaprendimos, ¿verdad que desaprendimos? Ya dijimos, no, pues ya no voy, pues y de aquí, aquí yo le puedo escribir, ¿verdad? Y mandar una carta que le va a llegar en el instante. Imagínate que tú y yo dijéramos, no, yo no quiero usar eso, ¿verdad? Y dije, no, es que a mí me gusta la antigüita, ir a la oficina de correos. Y todavía existen, ¿verdad? Todavía existen las oficinas de correo. Pero imagínate que todo el mundo nos esperáramos para ir a la oficina de correo, ¿verdad? Y lo que esperara que llegue la carta ya los días o semanas, o que a ti te llegue algo, ¿no? Entonces, todo, todo lo empezamos a desaprender y a aprender nuevas maneras. ¿Has comprado ropa en línea? ¿Verdad? Y te estoy dando ejemplo de lo cotidiano. Y deja tu ropa, ¿verdad? Pues me fui, se me vino una marca, ¿verdad? Pero todo. Puedes hacer el súper, puedes pedir cualquier artículo que tú necesites, si quieres pintura para la casa, si tú quieres maquillaje, ¿verdad? Libros, o sea, equipos para trabajar, absolutamente todo.
Y tuvimos que desaprender la manera anterior para optar por una nueva. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, un cúmulo de información que hemos adquirido a través del tiempo y del espacio, ¿verdad? Pero que es nuevo, perdón, pero que es necesario algunas de las cosas dejarlas de lado, desaprender muchas cosas para aprender lo nuevo. Y te voy a decir una cosa, en todos estos detalles del desaprendizaje hay algo que marca la diferencia y es la humildad. Y tú dices tú, ay, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo la humildad para cosas tan cotidianas? Pues sí, aún para cosas cotidianas, ¿verdad? Necesitamos decir, bueno, hay una mejor manera de hacerlo. O a lo mejor tú te has escuchado, no, 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 es que yo no tengo por qué hacerlo diferente. Toda mi vida lo he hecho de tal y cual manera. Y a lo mejor el proceso que tú empleabas es más largo, ¿verdad? Pero alguien te está aportando un proceso de más corto y a veces hasta más eficaz. Y dices tú, no, pero ¿por qué? ¿Por qué lo voy a dejar si siempre me ha funcionado? ¿No te suena ahí como que hay dejos de orgullo, verdad? Entonces, para desaprender y empezar un proceso de nuevo aprendizaje, necesitamos la humildad. La reconozcas o no, ¿verdad? Pero decir, puede ser que tengan razón, lo voy a probar. El hecho que tú y yo digamos, lo voy a probar, es un intento, ¿verdad? O es una intencionalidad de caminar en humildad. No, no, yo no cambio de jabón, ¿verdad? Para lavar la ropa porque toda mi vida he usado tal y cual jabón. Y a lo mejor la opción que se te está presentando es mucho mejor. ¿Tú crees que en toda la historia de la humanidad no ha habido procesos de desaprendizaje todo el tiempo? ¿Verdad que sí? Vámonos a ver uno. Y sencillo. Y a las que somos amas de casa. Imagínate que nosotros hubiéramos nacido en el 1280. ¿Cómo lavaban las mujeres en ese momento de la historia? Tal vez iban a un río, ¿verdad? No, ya, no había esa manera de que llegara el agua a las casas, no había tuberías y así, ¿verdad? Pero imagínate que si viéramos un video donde presentan las maneras de lavar antes a la manera de lavar ahorita. Incluso, incluso muchas personas, tal vez tus abuelitas o tu mamá, ¿verdad? Cuando salieron las lavadoras automáticas, digo, no, 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 esas no limpian, ¿verdad? Esas ni limpian, o sea, esas nomás, tin, 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 ¿qué van a limpiar? A mano, porque es como queda bien, ¿verdad? Y ahorita tú dices tú, color blanca, otra, ¿verdad? De ropa oscura y seleccionas y vámonos, ¿verdad? No, 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 ¿cómo secar sin que no le seque al sol? ¿Verdad? No, no, yo una secadora no, una secadora automática no, eso no, no, realmente no seca bueno, te das cuenta que hay muchísimas cosas que hasta nos puede dar risa, ejemplos de la vida diaria, de la cotidianidad del ser humano, pero que hubo mujeres en su momento que desaprendieron, dijeron, ok, me voy a dar la oportunidad y voy a lavar en esta lavadora que me trajo mi esposo o que un hijo me compró. Y después, ¿qué sucedió? ¡Ay! Qué tonta yo que no quería lavar, que quería seguir ahí en la talladera. No. Entonces, por eso te digo que necesitamos a veces quebrar nuestros moldes. Y ahorita vamos a ver un ejemplo en la palabra, ¿verdad? De lo que nos aconseja sobre los moldes. Entonces,
yo creo que es buen tiempo. Ahorita es buen tiempo de desaprender. Que tal vez tú hagas una lista y digas, esto lo he hecho así muchas veces en mi vida y me ha funcionado, pero escucho que hay otra opción, ¿verdad? Y tal vez sería bueno darme la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, mira, a veces hacemos las mismas cosas de la misma manera y a veces funciona, pero tal vez sabemos, muchas cosas que hemos hecho y no nos, por siempre, y no nos funcionan, ¿verdad? Decir, no, pues es que yo he tratado y yo he insistido con esta persona, por ejemplo, ¿no? En una relación interpersonal. No, con esta persona yo hice y le intento y nunca, nunca, o sea, no lo logro, no puedo, ¿verdad? Y siempre estoy ahí insistiendo. Siempre le estoy diciendo a mi hijo que haga las cosas de determinada manera y así, haz de cuenta, y pues no me funciona. Ah, bueno, si ya no te funciona, ¿verdad? Y te estoy dando ejemplo también, como te digo, cotidiano, pero cosas que hemos estado haciendo repetitivamente y no nos da resultado. ¿No crees que es tiempo de desaprender y decir, esto ya veo que no me resultó, ¿verdad? Lo voy a intentar de otra manera. Si los científicos, los inventores no hubieran dicho, ok, ya lo hice de esta manera, ya, ya, ya combiné tales cuales fórmulas, ¿verdad? Pero no da resultado, pero lo voy a seguir haciendo igual. Igual lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pues no, el mismo resultado va a ser, pero muchos de ellos, uno de ellos en particular dijo, he hecho tantas veces he intentado de estas maneras y no me ha funcionado. Y ya sé que, por decir un número, ¿verdad? Que estas 100 maneras no funcionan. Pero esa persona insistía, ¿verdad? En una nueva manera y no se quedaba en la anterior. O sea, ¿qué hacía? Desaprender y aprender un nuevo proceso. Y fíjate, quiero ya empezar a enfocarme a la parte de la palabra que quiero hablar contigo, que es esa manera que Dios nos aconseja de desaprender. Y tú dices, ay, ¿a poco en la Biblia dice esto? No sé si tú ya me has escuchado en otros episodios de Momentos con Male. Yo siempre comento que en la palabra de Dios, en la Biblia, están todos los temas, absolutamente todos, ¿verdad? Los que tienen que ver con el área espiritual, también los que tienen que ver con el área del alma, que es demasiadas cosas que tienen que ver con el alma, ¿verdad? Y también las cosas que tienen que ver con el cuerpo. Pero fíjate, y nos vamos a enfocar en este desaprendizaje para, para aprender cosas nuevas. Y nos vamos a ir a Romanos 12:2. Y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este versículo tiene muchísimas palabras claves en los cuales nosotros nos debemos de prestar atención y las vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿verdad? Pero aquí Pablo está animándonos a desaprender. A veces tenemos creencias, a veces hemos caminado en una fe, en ciertas cosas que realmente no están basadas en lo que la Biblia dice, ¿verdad? O están basadas, son de la Biblia, pero están basadas, no las conociste por una experiencia tuya personal con Dios, sino porque otras personas te enseñaron, y aquí lo encomillo, ¿verdad? Pero no de una manera adecuada. Y necesitamos esas ideas
que tenemos, ¿verdad? Cambiarlas, desaprenderlas. Y aquí Romanos nos dice cómo se hace. Y te voy a mencionar un ejemplo rápido, de cómo cosas que hemos aprendido y que no son así como las palabras los dicen. ¿Te recuerdas a Jacob? Jacob, ¿verdad? Un hombre que tenía una debilidad, ¿verdad? De engañar, de hacer media trampita o trampita y media, ¿verdad? Y él conoció a una familia y él se enamoró de una mujer que se llama Raquel, se llamaba Raquel. Y él, pues luego se enamoró y dijo, ay, no, pues yo me quiero casar con esta mujer. Y empezó y le dijo al suegro o al futuro suegro, oye, ¿qué hacemos? Yo trabajo por ella los años, tantos años, ¿verdad? Y luego me la entregas, ¿verdad? Y este Jacob trabajó por esos años, le entregaron a la novia, ¿verdad? En esa boda, y nada que no era ella, ¿verdad? Que era la otra, la hermana mayor. Entonces él le dice, y él dice, no, pues no, haz de cuenta, pues que yo la que quería era la otra, ¿verdad? No a Lea, yo quiero ir a Raquel. Y él le dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar tantos años para que, 7 años, para que, por Raquel. Y muchos nos quedamos con la idea aprendida de que Raquel se le entregó a él a los 7 años, a los otros 7 años próximos de trabajo. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a él le entregaron a Raquel después de los días que eran los días de que una persona que se casaba tenía que estar con su esposa, ¿no? Entonces, después de esos días, es que a él le entregan a Raquel, no después de 7 años más. Y la mayoría aprendimos que tuvo que trabajar, y sí trabajó los 7 años, pero yo concretamente te estoy diciendo que no pasaron 7 años más para que le entregaran a Raquel. Entonces, necesitamos desaprender, porque replicamos las cosas, porque las repetimos y estamos repitiendo un error, porque en este caso no leemos, si nos quedamos solamente con la información transmitida de una persona y que va pasando de boca a boca, ¿verdad? Y se hace como, bueno, es que así fue. Y si enseñamos, volvemos a enseñar con error, ¿verdad? Y te estoy dando un ejemplo de algo que es como muy conocido, que no se lee bien, ¿no? Entonces, ahí necesitamos desaprender y aprender, ¿ok? Entonces, volvemos a Romanos. Romanos 12:12. No os conforméis a este mundo. Y vamos a ir viendo esas palabras claves. ¿Qué significa no conformarte? Te la leí, te la estoy leyendo en Reina Valera. Pero hay otras versiones que dicen no te amoldes. Entonces quiere decir que el conformarme es meterme a un molde, es estar en confort, ¿sí? Es estar a gusto, es estar cómodo, ¿no? Entonces, no te conformes, ¿sí? Es no te adaptes, no te metas a ese molde, no uses este patrón, ¿verdad? Entonces, pero ¿a qué se está refiriendo? Dice, a este mundo. Y a veces nosotros decimos mundo, pues el pecado, ¿verdad? Las cosas que no se ven ser bien, pero todos tenemos nuestro mundo, ¿sí? Nuestro microcosmos con quien nos relacionamos. Y a veces nos conformamos, a veces nos amoldamos a nuestro entorno, ¿no? Y a veces ese entorno no me aporta, a veces ese entorno no me hace crecer, ¿verdad? Pero yo estoy cómoda, yo estoy cómodo, ¿verdad? Porque también los hombres se acomodan, no nomás las mujeres, ¿verdad?
y ahí nos sentimos como, pues, en nuestro charquito, como dicen algunos. Pero la palabra nos dice, ¿sabes qué? No te moldes, desaprende, ¿sí? No te conformes, no te metas a ese patrón. Y dice, entonces aquí vemos estas palabras claves, estas frases. Para desaprender, una de las acciones que nosotros debemos hacer es no conformarnos, ¿sí? A nuestro entorno, cuando las cosas no están dando los resultados adecuados, cuando no me está sumando, cuando no estoy creciendo, ¿verdad? Y yo no aporto también a otras personas. Dice, ¿y cómo vamos a nosotros salir de esa conformidad? ¿Cómo vamos a salir de esos moldes? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, necesitamos desaprender. Entonces, tengo que empezar, punto número 1, a no conformarme, a no meterme a esos moldes. ¿Cómo lo voy a lograr? Punto número 2, transformándome por medio de la renovación. Fíjate, aquí 2 palabras claves: transformar, transformación y renovación. Entonces vamos a cambiar y vamos a hacernos nuevos, ¿sí? Por eso significa la palabra renovación. Nos vamos a resetear, nos vamos a hacer de otra manera, ¿verdad? Como el ejemplo que te daba al principio, en relación a mi persona. Yo tuve que renovarme mi entendimiento de que aunque en un lugar, espacio físico de mi ciudad, ¿verdad? Ahí no se toma el agua de la llave directamente, pues yo me tuve que ya no conformarme a eso, a ese molde que yo traía, sino que transformarme, renovarme. ¿En qué? En el entendimiento. Y tú vete el ejemplo de tu vida que tú quieras. Yo tengo muchos, ¿verdad? Pero pues también no me voy a balconear tanto, te voy a decir de la del agua, ¿verdad? Pero entonces ahí, cómo nos vamos a salir de esa conformar, de ese molde? Pues renovándonos la mente, renovándonos en el entendimiento. Y fíjense, es todas esas 2 acciones, esas 3 acciones, ¿verdad? Que es no conformarte al mundo, ¿verdad? A tu entorno, a lo que tú ya crees que eso es lo adecuado, ¿verdad? ¿A través de qué? De un cambio, una transformación. ¿Pero en qué área? En el área del entendimiento, en el área de la mente. Dice, ¿y qué va a suceder después de esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, necesitamos desaprender. Bueno, yo no te voy a incluir, ¿verdad? Estoy compartiendo contigo este momento con Male de este tema del desaprender, pero yo sí necesito desaprender muchas cosas y aprender nuevas cosas. Cuando nosotros cambiamos en esa renovación, ¿verdad? No podemos decir, ay, yo voy a dejar, por ejemplo, de tener un hábito malo, ¿sí? Por ejemplo, a todo mundo nos gusta, bueno, mentira, no a todo mundo, porque yo conozco gente que no les gusta, ¿verdad? Pero digamos, que digáramos nosotros aquí, a chaleco, a todo mundo nos gusta determinada marca de refresco de cola, porque no le voy a dar publicidad a nadie, ¿verdad? Entonces, y dices tú, todo mundo tomamos, ¿sí? Y si yo, Malena, dijera, en realidad, yo conozco varias personas que no les gusta, ¿verdad? Pero yo lo hablo generalizado. A todos nos gusta, ¿verdad? A lo mejor tú en tu casa dices, no, no, a mi familia a todas les gusta levantarse a las 6 de la mañana todos los domingos. ¿Te gusta a ti?
¿verdad? Pero no a todos. Y a veces nosotros generalizamos. Tenemos esas creencias, ¿verdad? Que muchas veces nos limitan a llevar buenas relaciones, incluso con los nuestros. Entonces, como te decía, a mí me hace falta desaprender muchas cosas. Hay muchos hábitos que yo tengo adquiridos, que aprendí en un determinado momento de mi vida, pero que no me han sumado a través del tiempo y necesito desaprenderlos. Entonces, no podemos decir, no es adecuado porque no es como resulta, ¿verdad? Es decir, voy a dejar este hábito y voy a dejar el espacio abierto. No, cuando vamos a dejar un hábito que no nos suma, lo tenemos que sustituir por un hábito que sí nos sume, que nos lleve a la conquista de un nuevo aprendizaje y que nos aleje, ¿verdad? De lo que no nos está ayudando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y lo vuelvo a mencionar para desaprender, quitarnos del confort, de esas áreas o de esas acciones, gustos, actitudes, porque también las actitudes hay que desaprender actitudes y aprender nuevas, ¿verdad? A través de una renovación de nuestra mente. Y es entonces, y solo entonces, es que vamos a nosotros a conocer cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque la voluntad de Dios es beneficiosa siempre y para nuestro bienestar. Incluso aunque nosotros no lo veamos así de momento. Siempre es agradable la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser placentera, va a producir paz y satisfacción en el corazón de aquellos que le obedecen. Y tiene otra hermosa característica, que es perfecta, que es completa, sin errores ni defectos. ¿Por qué? Porque viene de la sabiduría infinita de Dios. Entonces, es buen tiempo. Es un buen tiempo de buscar el desaprender. Y te quiero leer este mismo versículo en otra versión, ¿verdad? Porque a veces no la sabemos tanto que ya en el momento de la repetición, como te decía, lo del caso de Jacob, ¿verdad? Con Raquel, lo hemos repetido, repetido, que creemos ya que es una realidad, que así fue. Te lo voy a compartir en algunas versiones para que oigamos, ¿verdad? Cómo dicen esas versiones. En Romanos 12:12 es donde estamos, ¿verdad? Nueva traducción viviente. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La traducción del lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y es perfecto. Romanos 12:2 en Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, te invito a una nueva temporada de tu vida y empezar un proceso de desaprendizaje. ¿Cómo? Cambiando la manera de pensar. Y si cambiamos la manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Dios te bendiga y nos vemos en otro momento con Male.
finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.